Buenas tardes, nosotros somos del grupo 5 y vamos a presentar el informe 2 de primer laboratorio de fermentación en fase líquida. Las ventajas de la fermentación en fase líquida es que se tiene una mayor facilidad en la lectura de los parámetros, las células se distribuyen muy bien por el medio, se reduce en gran medida el tiempo de fermentación, es adecuada para microorganismos que requieren de mucha humedad y la purificación del producto es mucho más sencilla. Las desventajas de esta fermentación es que tiene altos costos debido a los medios que se utilizan, requiere de mucha agitación, tiene una alta posibilidad de contaminación, sus equipos son costosos y tienen un mayor consumo eléctrico. Algunos productos que se pueden obtener mediante fermentación en fase líquida puede ser el ácido cítrico. El ácido cítrico se produce con ayuda del microorganismo Aspergillus niger. También el glicerol, que se puede producir como resultado de la fermentación alcohólica de Saccharomyces cerevisiae. Y el ácido láctico, que se produce mayormente por lactobacillus y también puede ser producido por hongos. Metodología. El desarrollo experimental para realizar el montaje y desarrollo de la fermentación líquida fue la siguiente. En 4 Erlenmeyer se realizaron medios de cultivo con las siguientes concentraciones: 20, 30, 40 y 50 gramos litro de glucosa. Estos se cubrieron con papel y se llevaron a esterilización. Luego de eso, se enfriaron los Erlenmeyers para ser llevados a agitación orbital por 48 horas. Después de 8 días, se observaron las fermentaciones con un cambio de color y un precipitado. Para el proceso de cuantificación de las muestras, primero explicaremos el de biomasa. Para la cuantificación de biomasa, se determinó el peso seco de cada tubo de centrífuga. Después, en esto se dispensaron 12 mililitros de los caldos de cultivo realizados en el laboratorio 1. Estos se llevaron a centrífuga con el fin de separar el medio de cultivo, la biomasa. El sobrenadante lo descartábamos y luego se volvía a realizar este mismo proceso de centrifugado hasta obtener la biomasa de cada Erlenmeyer. Finalmente, esta biomasa se llevaba al secador por 72 horas a 60 grados centígrados, para después pesar los tubos con nuestra biomasa ya seca y así poder obtener los gramos de biomasa obtenidas con distintas concentraciones de glucosa. Para la cuantificación de azúcares, se tomó 0.2 mililitros de cada cultivo, después se adicionaron 0.8 mililitros de agua y 1 mililitro del reactivo DNS. Estos se llevaron a ebullición por 10 minutos y luego se les adicionaron 10 mililitros de agua. Finalmente se leyeron las absorbancias a 540 nanómetros. Y para la cuantificación de etanol, se tomaron muestras en pellets. Estos se llevaron al laboratorio de química instrumental, donde se cuantificó el etanol por cromatografía líquida. Bueno, a continuación se evidencian los resultados de glucosa. Como se puede ver, primero se realiza una gráfica de absorbancia versus concentración a raíz de la concentración de glucosa desde 0.2 hasta completar 3, multiplicado por el máximo límite de glucosa, que es 3 gramos sobre litro. Continuando esto, se obtiene la siguiente pendiente, que es de 0.6492. Y también procedemos a realizar una tabla en la cual vamos a especificar nuestras muestras, que son el blanco, muestra número 1, 2, 3 y 4. Especificamos nuestra concentración inicial en gramos sobre litro. Y luego de esto ponemos la absorbancia, que fueron los datos obtenidos en nuestra cromatografía. Especificamos también nuestra pendiente obtenida en la gráfica y la concentración final de glucosa en gramos sobre litro la hallamos con la absorbancia sobre la pendiente. También adicionamos un delta de glucosa en gramos sobre litro que se halla a partir de la concentración inicial en gramos sobre litro menos la concentración final de glucosa en gramos sobre litro. Finalmente obtenemos un R cuadrado de 0.9946. Bueno, ahora continuamos con los resultados de la cuantificación de etanol, donde podemos observar la curva de calibración del etanol, que se realiza a partir del área sobre la concentración del etanol en gramos sobre litro, obteniendo una curva de 24,46, en donde lo que realizamos fue despejar esta pendiente, dejando asignada que X será la concentración y Y será igual al área. Entonces, para esto, recordamos que también tuvimos que usar el área de la cromatografía con las concentraciones de etanol para obtener esta curva y luego pasar a realizar una tabla en donde volvemos a especificar nuestras muestras, el área obtenida en la cromatografía, nuestra pendiente obtenida en la curva y nuestra concentración final, que se realiza a partir del área de la cromatografía sobre la pendiente.
y finalmente llegando a un R cuadrado de igual a 1. Para la cuantificación de biomasa, primero tenemos el peso de cada tubo en gramos y luego de la centrifugación de estos junto con la biomasa se vuelve a pesar teniendo en cuenta que se dan las mismas balanzas. Posteriormente a esto se hace la diferencia entre el peso del tubo más la biomasa menos el peso del tubo para poder hallar el peso de la biomasa. Y con esta masa dividimos en 0.1 litros, que fue el volumen que se utilizó, y con esto obtenemos la concentración de biomasa en gramos litro. Para el caso de los rendimientos, hay que partir de que tenemos unas concentraciones iniciales de glucosa de 20, 30, 40 y 50 gramos litro y de las concentraciones previamente calculadas para la biomasa, el etanol y el delta de glucosa, el cual es una diferencia entre la concentración inicial y la concentración final de glucosa. Para hallar nuestros rendimientos, primero tenemos el YXS, el cual relaciona la biomasa con el sustrato, es decir, la glucosa. Allí pudimos observar un comportamiento de que a mayor concentración inicial se tenía un menor rendimiento. Y para el caso del GPS, el cual relaciona el producto con el sustrato, es decir, el etanol con la glucosa, pudimos observar que a una concentración inicial de 50 gramos litro obtuvimos un mayor rendimiento del 26.9%. Finalmente, llegando a nuestras conclusiones, la primera de estas, evidenciamos que en la curva de calibración de glucosa se obtuvo un valor muy cercano a 1, anteriormente nombrado siendo un valor de 0.9946, evidenciando una buena práctica con este sustrato llevado a la cromatografía. Nuestra segunda conclusión es que se puede observar que para una concentración inicial de la glucosa de 50 gramos sobre litros hubo un rendimiento mayor a las demás. Continuando esta, se podrían obtener mejores rendimientos a la hora de realizar el laboratorio, ya que se podrían mejorar las técnicas de agitación, temperaturas, entre otros. Y por último, la fermentación en fase líquida es un método adecuado para la obtención de etanol, ya que aquí se puede evidenciar de acuerdo con los rendimientos obtenidos. Muchas gracias.